Y atención, es información de último momento, lo estábamos esperando. El último parte médico sobre la salud del Papa acaba de confirmar que tiene una neumonía bilateral, pero todos los detalles los tiene ya mismo nuestro compañero Javier Romero, justamente desde Roma. Javier. Hola Nacho, pues efectivamente hace pocos minutos pues el Vaticano digamos que ya ha dado a conocer algunos detalles más, no solo del estado de ánimo del Papa, que eso lo viene dando a conocer desde hace tiempo, sino más detalles clínicos. Y parece que la situación se está dificultando un poco, está convirtiéndose en algo un poco más complicado. Hace unos días se hablaba de esa infección de las vías respiratorias, ahora ya se habla de una neumonía bilateral y que además tratar esa neumonía se está convirtiendo en algo de verdad complicado y que requiere pues mucha delicadeza porque hay que combinar por un lado los corticoides, por otro lado los antibióticos y por tanto pues habrá que esperar a ver cómo el Papa reacciona ante toda esta terapia. Desde luego que el comunicado no es desde ese punto de vista, pues no es muy positivo desde ese punto de vista, porque desde luego a medida que los médicos están haciendo más pruebas, pues van entendiendo bien en conjunto cuál es el cuadro clínico de verdad que presenta el Papa Francisco y por tanto pues tendremos que esperar, como digo, a ver cómo el Papa va reaccionando. En todo caso, lo que también señala el comunicado es que de todas formas el Papa, según la Santa Sede, tiene buen ánimo. En todo caso, que esta mañana habría recibido la Eucaristía, que a lo largo del día pues habría alternado momentos de descanso con oración y lectura de textos. Y por otro lado también señala el Vaticano que Francisco agradece la cercanía que en estos momentos pues tanta gente le está demostrando. Por tanto, digamos, Nacho, que el Papa se dispone a pasar esta quinta noche en el hospital. Vamos a ver cómo a lo largo de los próximos días evoluciona. Por un lado, sí que ya también podemos decirlo, lo decíamos en la anterior conexión, que el Vaticano ya esta mañana había señalado que los actos que estaban previstos para la agenda de Francisco a lo largo de este fin de semana habían sido cancelados. No solo la catequesis pública de mañana, sino también el otro encuentro con peregrinos que tenía el sábado y el domingo, pues otra misa que tendría que presidir el Papa Francisco, pues al final no la va a presidir él. Un apunte que también podemos destacar es que a lo largo de los últimos días, si bien es cierto que el Papa venía arrastrando estos problemas de respiración, prácticamente no fallaba a ninguno de sus eventos. Solamente el jueves fue el único día donde normalmente tiene encuentros públicos y en cambio, pues en esa ocasión el Vaticano dijo que no los iba a tener, que iba a tener encuentros privados. Al día siguiente retomó estos encuentros públicos y después, eso sí, ya se fue al hospital. Pero también es cierto, y esto hay que destacarlo, es el hecho de que a pesar de que el Papa ya arrastra esta condición desde hace meses, algo que se repitió el año pasado, o sea, al final, durante todo el mes de diciembre, también el Papa Francisco no estaba precisamente en buenas condiciones físicas, pero en todo caso, él durante este año, que es un jubileo, que para la Iglesia Católica es importante, un año dedicado al perdón, en el que se esperan más de 30 millones de peregrinos, los actos públicos del Papa se han redoblado. O sea, es decir, había puesto encuentros con peregrinos 2 veces más al mes, los sábados concretamente, y además a lo largo de todo este año estamos viendo cómo distintos grupos de gremios, pues este fin de semana tenían que haber sido los artistas, la semana anterior el jubileo de las fuerzas del orden, es decir, que representantes de policía, ejército de distintos países podían venir hasta aquí, hasta Roma, para ganar ese perdón de los pecados, y siempre todos y cada uno de esos eventos, Nacho, pues iba a terminar con una misa presidida por el Papa Francisco, quien a pesar de estar en esa condición física pues no buena, quiso estar siempre presente al abierto durante estas celebraciones, que son celebraciones litúrgicas largas, hay que decirlo, de más de hora y media de duración, y además unas celebraciones en las que el Papa normalmente suele estar bastante quieto. Por tanto, digamos que el cuadro es complejo. El Papa, a pesar de eso, pues parece que está de buen humor. Y por último, también señalar que a pesar de que el Papa lleva semanas, incluso meses, arrastrando un poco estas complicaciones, no ha querido, digamos, o por lo menos hasta el último momento, pues cancelar la cantidad de eventos que tenía en la agenda, que como digo, para este año, pues eran muchos, Nacho.
Bien, Javier, solo te pregunto esto y por supuesto ahora vamos a analizar desde el lado médico qué significa una neumonía bilateral, pero ¿ya se sabe por casualidad cuándo debería ser el próximo parte oficial? Es decir, ¿cuánto vamos a tener que esperar aproximadamente para volver a tener novedades sobre la salud de Francisco? Pues por el momento lo que está haciendo el Vaticano es dar dos informaciones, una por la mañana, otra por la tarde, pero no Ok, tenemos datos si va a haber información clínica en esos comunicados. Digamos que por el momento la praxis que parece que está llevando al Vaticano es que cuando los médicos realizan más pruebas o parecen estar bastante más seguros de qué es lo que tiene el Papa, pues entonces lo comunican. Y es bastante, y lo que hemos visto es que, por ejemplo, ayer por la mañana, pues el comunicado del Vaticano fue bastante más clínico. El de la tarde, en cambio, pues no se aludía a ningún tipo de examen o terapia. Hoy, en cambio, ha sido el contrario. Por tanto, todo dependerá del ritmo que impongan los médicos, que imponga la reacción del Papa a todos estos tratamientos y también de claro. las pruebas que vaya a recibir a lo largo, pues, de los próximos días, Nacho. Bien, impecable reporte. Último momento, estamos en vivo aquí en la pantalla internacional de CNN en español con todo lo relacionado a la salud del Papa Francisco y lo haremos por supuesto a lo largo de estas próximas horas. Javier, muchísimas gracias. Voy a volver a conectar como hicimos ayer con nuestro doctor, siempre le digo así, a Elmer Huerta, que sabe muchísimo sobre la cuestión y seguramente nos va a volver a ayudar a entender qué significa. Doctor, ya te saludo. Antes que nada, primera pregunta. Vamos tranquilos porque por supuesto tenemos tiempo, es un tema realmente relevante. ¿De qué hablamos, Doc, cuando hablamos de una neumonía bilateral? Hola Nacho, gusto de saludarte. También buenas tardes a todos nuestros televidentes. La neumonía es la infección del tejido pulmonar. Y quizás solamente a manera de ilustración, estos obviamente son unos modelos de pulmón del maniquí que tengo detrás mío. Y lo que importa aquí es ver esto. Esta parte de acá que estamos mirando tiene estructuras, estos tubitos que estamos viendo acá. Mira, esto en rojo son las arterias, esto en azul son las venas, arterias, venas, todo esto está dentro del pulmón. Pero hay también estos tubitos blanquitos que lo vemos aquí, aquí, estos tubos blancos, Nacho, son los bronquios. Y esto que está entre, mira este tejido rosado que está entre bronquios, entre venas y entre arterias, este tejido es el tejido pulmonar. Con este tejido, Nacho, es el que respiramos. Entonces la cosa funciona así. Estos bronquios traen el aire, lo que respiramos, las venas y las arterias llevan la sangre con oxígeno y este tejido aquí rosado, este tejido es el que respira. Aquí con este tejido respiramos. Cuando hay una infección de estos tubos blancos que estamos viendo aquí, los bronquios, eso se llama bronquitis, solamente en los tubos. Y eso lo hablamos el día de ayer y dijimos que el Papa tiene bronquitis y hoy se ha revelado también algo que dijimos ayer, que el Papa tiene en estos bronquios que están acá, los de él están muy dilatados y están muy enfermos y eso se llama bronquiectasia. Eso es una cosa, es la enfermedad de los bronquios. Pero cuando hablamos de neumonía, Nacho, ya estamos hablando de una infección de este tejido, del tejido pulmonar, el que está entre los bronquios. Y el hecho que sea bilateral, ¿qué significa? Que él tiene una infección en ambos pulmones, el derecho y el izquierdo. Las neumonías, y eso es lo que preocupa a sus médicos, estoy seguro en este momento, son causadas generalmente por bacterias, pueden ser por virus también, pero es por bacterias, y en el caso de él tiene varias bacterias que lo están atacando. Esperamos que no sea, ojalá que no sea, lo que se llaman bacterias multiresistentes, que generalmente complican estas lesiones de los bronquios crónicas o que se pueden, digamos, contagiar en un hospital, lo cual sería mucho más fastidioso en el control. Pero neumonía significa una infección del tejido pulmonar con el que respiramos y bilateral significa que está en sus dos pulmones. Sí. Tengo una consulta. Hasta ayer hablábamos de una situación oficialmente difundida, aparentemente más leve, y se hablaba de bronquitis versus ahora, como decimos, neumonía. ¿Es una evolución dentro de un enfermo
razonable decir que puede pasar, o es un escalón de mucha más gravedad de la que veníamos hablando? Lo pregunto bien en español para que entienda nuestra audiencia, por supuesto, internacional. Claro que sí, es una muy buena pregunta, una pregunta pertinente, Nacho. Yo creo que es un paso en el sentido negativo. Las infecciones cuando son, como dijimos hace un momento, aquí en los bronquios, eso es facilísimo de curar con un antibiótico. Pero ya cuando la infección llega aquí al parénquima pulmonar, al tejido con el que respiramos, en los dos lados, con bacterias que son fastidiosas, lo que indica es un avance, digamos, en el proceso infeccioso. De la bronquitis se ha pasado a esta neumonía. Entonces, lo que se llama, también esto tiene este nombre en medicina, se llama una bronconeumonía. Ok. Perdón que estoy teniendo algún problema con el audio. Francisco, ayer lo decíamos, tiene casi 90 años. ¿Qué cuidado debería tener? Por supuesto que está en un muy buen hospital, ya ha ido lamentablemente varias veces, como es el Gemelli de Roma, pero ¿qué cuidados debería tener en el caso de recibir un alta? Y por supuesto haciendo hincapié, Doc, en su avanzada edad, ¿no? Esto es innegable. Claro que sí, Nacho. No sé, ¿ahora me escuchas mejor? Disculpa por el audio. ¿Está Sí, bien sí, sí, ahora? perfecto. Ya, muy bien. Así es. Mira, tu pregunta también es pertinente, pero antes de pensar en el alta, yo creo que tenemos que estar atentos a las noticias que van a venir esta semana, especialmente el fin de semana. Si las noticias nos vienen, ¿verdad?, de sus médicos diciendo evoluciona favorablemente, está en cama, está leyendo, está comiendo, son excelentes noticias. Pero si acaso nos dicen de que el Papa necesita asistencia ventilatoria, por ejemplo, necesita un respirador, ya estaríamos en noticias que realmente preocuparían muchísimo. O sea que yo creo que antes de pensar en el alta, que ojalá que llegue, ¿verdad? Hay que pensar en la evolución que Nacho va a tener, que el Santo Padre va a tener en los próximos 3 a 4 días al fin de semana. Bien, bien. Por supuesto vamos a seguir muy de cerca, estamos siendo muy prudentes, siguiendo solo información oficial, teniendo en cuenta que hablamos ni más ni menos que del líder de la Iglesia Católica. Elmer, muchísimas gracias por supuesto por esta información y seguramente te vamos a volver a molestar en los próximos días para entender cómo evoluciona, ojalá favorablemente, agrego, la salud del Papa Francisco. Gran abrazo, Doc. Igual, Nacho, hasta la próxima. Gracias. Enseguida seguimos con más CNN Redacción, compartimos información de último momento sobre la salud del Papa.